Comentando y dándonos más información sobre esta recaptura de El Chapo Guzmán, el narcotraficante más buscado de México, bueno, y en el mundo. Y la leyenda de El Chapo, la leyenda de Shorty, que viene de Chapo, chaparrito, bajito, es un documental coproducido por el británico Angus MacQueen y el peruano Guillermo Galdós, que retrata la vida de este tristemente célebre personaje. Veamos alguna parte. Dangerous criminal in the world. He is the subject of a manhunt that is without parallel. Can't find him, right? The best police in the world can't find him. El 21 de febrero de 2015, Discovery Channel presentó el documental The Legend of Shorty, la leyenda del Chapo, que retrata la historia del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. El documental tiene una duración de 90 minutos y es codirigido por el periodista peruano Guillermo Galdós y el cineasta británico Angus MacQueen. El material aborda mitos y realidades sobre el narcotraficante más famoso de México. Para la realización de este trabajo, el equipo de producción viajó a la cima de la montaña más alta de la Tuna, en Badiraguato, Sinaloa. Bueno, para explicar quién es el Chapo, habría que viajar justamente a esta zona del Triángulo Dorado. Evidentemente no cualquiera podía ir ahí porque era una tierra de narcos. El documental muestra también lugares nunca antes vistos donde los narcotraficantes preparan cocaína, marihuana y otro tipo de drogas para surtir a Estados Unidos. En este film, el Chapo no aparece dando alguna declaración, aunque en un inicio ese era el objetivo. Después simplemente se arrepintió, según los realizadores. Quienes sí aparecen son personas que conviven a diario con él: trabajadores, escoltas, militares, policías y marinos. La música, la leyenda del Chapo, también aborda las torpezas del gobierno mexicano, la violencia y la corrupción descarada que se vive día a día y que no se puede detener. Y los niños van en ese rol de manera casi natural. No entienden que es ilegal. Si tu padre lo está haciendo, si el padre de tu padre lo hacías, si el alcalde, si el policía, ellos no ven que hay una ilegalidad. Hace más de 50 años, uno de esos niños fue el Chapo Guzmán. Pero ¿quién es este hombre que encabeza la lista de los más buscados por las fuerzas de seguridad de Estados Unidos y México? Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, alias El Chapo, apodo que hace honor a su corta estatura que llega a 1,55 m, nació en 1957. ¿Quién es Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo? Bueno, es un hombre que nace en el ombligo del narcotráfico, ¿no? En Badiraguato, en Sinaloa. Cuando los niños nacen y abren los ojos, lo primero que ven es marihuana, o ven amapola, o ven avionetas Cessnas, o ven cuernos de chivo. En ese mundo es donde nace el Chapo Guzmán, un hombre que empieza a vender quesos, naranjas y pan, y de pronto un día, bueno, pues termina convirtiéndose en el hombre más buscado. Dio sus primeros pasos en el narcotráfico en la década de 1980, cuando se asoció a Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como El Padrino, jefe del Cartel de Guadalajara, y quien entonces era el principal productor de cocaína en México. En 1989, tras la detención del Padrino, El Chapo decidió abrirse y fundó su propia organización en Sinaloa, donde construyó su primer imperio de la droga. Él se vincula y empieza a tener relación familiar, porque siempre estuvo vinculado familiarmente, con Miguel Ángel Félix Gallardo. En ese entonces ya un hombre muy importante en lo que ya se definía como cárteles de la droga en México. Miguel Ángel lo va adoptando con el paso de los años, Miguel Ángel Félix Gallardo, como el brazo derecho y operador del cártel en ese entonces de Sinaloa. Y así es como surge ese hombre que se convertiría en el más poderoso. Según la DEA, en 2010 se convirtió en el mayor narcotraficante de la historia, por delante del legendario Pablo Escobar. Durante la última década antes de su captura, Guzmán permaneció escondido en el Triángulo Dorado, una zona montañosa de México de difícil acceso, donde confluyen los estados norteños de Sinaloa, Chihuahua y Durango. Según las autoridades mexicanas, varias veces se le intentó detener, pero siempre lograba escabullirse gracias a una red de túneles que construyó.
Bueno, el documental es realmente recomendable. La leyenda del Chapo, coproducido, codirigido por Angus MacQueen, es un periodista británico, y también por el periodista peruano Guillermo Galdós. Ellos incluso llegan a entrevistarse con la mamá del Chapo Guzmán. Entran al territorio del Chapo Guzmán, que era un territorio liberado por los narcos, su territorio liberado por los narcos, bueno, hasta ahora que ha podido entrar la Marina mexicana, y llegan a conversar con ella. Tenemos más información antes de ir a los comentarios sobre lo que significa esta captura del Chapo en términos de la lucha contra el narcotráfico. Y es que el 15 de julio de 2015 el narcotraficante El Chapo fugó de la cárcel en máxima seguridad del Altiplano por un túnel ubicado en el baño de su celda. Esta es una crónica de lo ocurrido. Cuando aún las imágenes de su espectacular fuga en julio pasado de la cárcel del Altiplano siguen en la memoria colectiva internacional, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, vuelve a ser recapturado por la policía. Y es que, pasado casi 6 meses desde que se evadiera de la hasta entonces prisión más segura del mundo, el ex líder del cártel de Sinaloa convirtió su fuga en toda una leyenda, pues hasta ahora no se ha determinado cómo y quiénes en México lo ayudaron a recobrar su libertad por la vía ilegal. Hay que señalar que El Chapo, antes de su fuga del 11 de julio del 2015, había sido recapturado apenas un año antes, luego de fugarse del penal Puente Grande, Jalisco, el 19 de enero de 2001, metido en un carrito de lavandería, y que fue hasta el 22 de febrero de 2014 capturado nuevamente en Mazatlán, Sinaloa. Al ser llevado a la cárcel de El Altiplano, las autoridades mexicanas aseguraron que no existía la posibilidad de que el capo se fugara de nuevo. Su seguridad duró poco, pues Guzmán Loera dio por terminado su arresto, lo cual fue un duro golpe para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. El Chapo escapó por un túnel de la prisión de alta seguridad, una excavación de 1.500 metros de longitud, según informó en ese entonces el comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido. La entrada del túnel se encontró en la ducha de la prisión. A ese lugar llegó El Chapo a las 20:52 del sábado 11. Fue el último sitio donde lo detectaron las cámaras de vigilancia del penal. Cuando los custodios se dieron cuenta que Guzmán no salía de las regaderas, fueron a buscarlo a su celda, pero ya no estaba. ¿Me escucha? Hay un hoyo en la regadera. Hay un hoyo en la regadera. Afirma en la coladera de la regadera. Hay un hoyo. ¿De qué tamaño? Grande, bastante grande. Oye, pero no pueden tener nada. En el baño se encontró un hueco que comunicaba con el túnel, excavado a 10 metros de profundidad. Contaba con iluminación y tubos de plástico para la ventilación. En la excavación se utilizó un mecanismo de tracción accionado por una motocicleta para sacar sobre rieles la tierra de la construcción. La salida se ubicó al suroeste del Altiplano, en una casa de construcción en la colonia Santa Juanita. Construida en 1990, a la prisión se le consideraba como la de mayor seguridad en el país, cosa que El Chapo se encargó de desmentir. No es la única fuga conocida de una cárcel. También en el Perú la tuvimos durante el primer gobierno de Alan García, que fugó Víctor Polay y varios emerretistas en un túnel larguísimo también, y con la sospecha siempre de cómo fue construido sin que lo supieran las autoridades. No, en este caso también llama la atención. Pero hablando ya de lo que significa esta caída del Chapo Guzmán, más allá de este personaje que incluso apareció en la revista Forbes como uno de los más ricos del mundo, comentábamos un rato antes de empezar el programa que ¿qué significa realmente para el narcotráfico en México? Sí, a ver, solamente una diferencia con la MRTA, y es que el Chapo Guzmán o su organización está vinculada justamente a hacer túneles, digamos, que es una diferencia con la MRTA. Ha hecho túneles en la frontera entre México y Estados Unidos para transportar la droga, ha hecho túneles en sus casas, tenía túneles para propiciar su escape, así que alguien que tiene tanta experiencia, una organización que tiene tanta experiencia para hacer túneles, sonaba inaudito que a ese sujeto lo pusieran en una celda en el sótano, justamente un piso que está propicio para hacer eso. Así que es un poco la crítica que se hace en México contra las autoridades. Pero bueno, con
respecto al golpe contra el narcotráfico, definitivamente es un golpe importante el hecho que una cabeza de una organización como el Cartel Sinaloa, que parece una empresa transnacional con fines ilegales, es decir, tiene sede en más de 50 países, mueve miles de millones de dólares, realmente da empleo a miles de personas. Bueno, el hecho que el jefe de la organización pues haya caído es un hecho importante, pero varias cosas a considerar. En primer lugar, el Cartel Sinaloa tiene segundos y terceros de mucha importancia. Tiene pues personajes que pueden reemplazar fácilmente al Chapo Guzmán. A ver, hay que ver también quién ha caído con él, ¿no? Sí, pero al parecer el Mayo Zambada no ha caído. Entonces él es un personaje que de alguna manera podría suplir el puesto del Chapo Guzmán. Y dos, y es que muchas veces, más que golpear el narcotráfico, estas capturas lo que golpean son a las organizaciones criminales. Porque el narcotráfico sigue ahí. Lo vimos en el informe. La caída del Padrino significó pues la caída o la desaparición de alguna manera del Cartel de Guadalajara. Pero eso se partió en varios grupitos, uno de los cuales fue tomado por el Chapo Guzmán, que después termina en el Cartel Sinaloa. Y esto suele pasar mucho en países como México, en donde esto puede afectar, podría afectar al Cartel Sinaloa, pero el negocio del narcotráfico, el movimiento de dinero, el movimiento de droga, continúa y se dispersa en otros grupos hasta que uno de ellos termina consolidándose en el territorio, con lo cual volvemos, pues se repite la historia. Ahora, un dilema también que enfrenta ahora el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿no? Frente a esta captura. Si lo extradita a Estados Unidos es una señal de debilidad, que no puede mantenerlo en su propio país, que no son suficientemente seguras sus cárceles. Y si no lo extradita, corre el riesgo de que se vuelva a fugar. Sí, que justamente ese fue el debate que se dio hace un par de meses. Se le preguntó a Peña Nieto y Peña Nieto había afirmado ante la fuga que México estaba en condiciones de cuidar pues a este personaje. Acordémonos que ya el Chapo Guzmán no ha fugado una vez, ha fugado 2 veces, y la primera vez de manera tan escandalosa como la segunda, en un camión de lavandería. Así que después de estos 2 antecedentes, creo que más allá de lo que pueda demostrar el gobierno mexicano, pues creo que la salida de la extradición es una salida válida que, ojo, ya la han utilizado presidentes mexicanos en anteriores ocasiones y con resultados bastante... Sí, Felipe Calderón, ¿no? Exacto, usó bastante este mecanismo, esta herramienta, y con resultados bastante efectivos. Ahora, no todo, hay elementos positivos. Un elemento positivo que yo rescato y que no se da mucha fuerza es que más allá del alto nivel de corrupción que muchas veces hay en México, por miles de razones que sean producto de esta violencia, pues... creo que también es meritorio el papel que está jugando este grupo de élite de la Marina. Es decir, sí, porque todavía es un grupo, una organización dentro del Estado que todavía tiene algún tipo de credibilidad y que puede llevar a cabo operativos inclusive en zonas como el Triángulo Dorado. Porque acordémonos que lo que hizo Chapo Guzmán, pues realmente Chapo Guzmán retó al Estado. Es decir, no solamente la fuga fue fundamental, sino retó al Estado al decirle: yo voy a estar en el Triángulo Dorado de es mi tierra donde tu Estado no puedes entrar. Prácticamente es la ruptura del principio de soberanía, digamos, interna. Extraterritorialidad. Claro, retó al Estado. Y en ese reto, pues, el Estado ha demostrado todavía, a pesar de que la policía, de que al interior del país, inclusive en el Ejecutivo, hay mucha corrupción y vínculos con el narcotráfico, ha demostrado que todavía el Estado tiene herramientas para llevar a cabo capturas en donde, pues, el narcotráfico tiene mucho poder. Claro, y hablando de la Marina mexicana, incluso se filtraron en los Wikileaks, aparecía que las autoridades estadounidenses solo confiaban en la Marina estadounidense, mexicana, no en la policía ni en el ejército. Y ahora habrá que ver también quién cobra la millonaria recompensa de la DEA. ¿Quién cobra la millonaria recompensa? Se dice que lo que salió en los medios, estamos viendo ahí, sí, ¿no? Se dice que esto, digamos, la captura del Chapo, todo eso por confirmar, se da a partir de llamadas de vecinos. Sí. Y bueno, en principio ellos podrían ser los dueños, o los que pueden, de alguna manera, los primeros que yo identifico como hacedores de la captura, los primeros, digamos, no los únicos. Y tendrán que buscar acogerse a un sistema de protección, porque es peligrosísimo, su situación ahora es muy peligrosa. Lo que decían también algunos analistas, ¿no? Que no solamente que haya corrupción en las cárceles mexicanas o en la policía mexicana, también es mucho temor, sí. No es solamente plata lo que da el Chapo, sino amenaza a la persona, amenaza a su familia. Y además, imaginemos este escenario en donde el Estado mexicano está ausente. Pienso en pequeños pueblos en el interior, y cuando uno recuerda pues lo que le pasó a esta alcaldesa a un día de asumir su mandato de un pueblo pues que no era gran capital, un pueblo pequeño del interior del país,
pues qué puede pasar con otros candidatos en donde existen presiones por parte de narcotraficantes, de fuerza del orden, de ejército, de policía, qué puede ser un notero local. Seguramente muy poco, ¿no? Y más aún cuando son regiones en donde, como bien lo decía el informe, donde se crean estas especies de leyendas, ¿no? Donde estamos hablando, donde todo gira alrededor del narcotráfico, donde estos sujetos como el Chapo se convierten en medio Robin Hoods que ayuda a la gente, donde todo está pues organizado en función a la organización criminal. Pues, ¿qué puede hacer una autoridad civil? ¿Qué puede hacer un policía decente? Pues probablemente muy poco, y lo único que le queda es alinearse o pues irse a Estados Unidos. Hacemos ahora una pausa y volvemos. Imágenes dramáticas que mostraremos al volver de la hambruna en una ciudad sitiada en Siria.